Mi nombre es Pilar. El suave ronroneo de Celeste, mi gata siamesa de ojos azules como zafiros, vibraba contra mi regazo mientras yo, sentada en mi butaca favorita, tejía un suéter de lana. El olor a talco felino, a pienso fresco y a la peculiar calidez de un hogar lleno de gatos era, para mí, el perfume más reconfortante del mundo. Mis manos, delicadas pero firmes, se movían con la familiaridad de décadas. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de la calma que mis felinos me ofrecían. Un nudo de ansiedad se apretaba en mi pecho, una sensación recurrente que anunciaba la inminente llamada o visita de mis hijos, Sergio y Clara. Presentía, con la sabiduría que solo los años y las desilusiones pueden otorgar, que su aparición traería consigo una nueva lista de problemas, peticiones y, lo que era más doloroso, su persistente y apenas velado desprecio por mi estilo de vida. Recordaba con una claridad punzante, como si hubiera sido ayer, mi 72º cumpleaños. Había horneado mi pastel de limón favorito, el que solían devorar de niños, y había arreglado el salón con esmero, esperando su llegada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Sergio, con su empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, y Clara, la influencer de moda que vivía en un torbellino de eventos y viajes, estaban demasiado ocupados, demasiado inmersos en sus vidas importantes. El día transcurrió en el silencio de mi hogar, solo roto por los suaves maullidos de mis gatos. Encendí una vela solitaria en el pastel, soplé el humo y sentí el eco de mi propio aliento en la casa vacía, donde solo el amor incondicional de mis felinos me acompañaba. La soledad no era abrumadora, era una constatación gélida, una verdad que ya no me sorprendía. Su desprecio no se manifestaba en gritos, sino en comentarios sutiles, en gestos, en esa distancia que dolía más que cualquier reprimenda abierta. Una vez, cuando tuve esa fuerte gripe que me postró en cama, apenas podía moverme. Llamé a Sergio. «Mamá, ¿una gripe? ¿En serio? Es que estoy en una reunión crucial con inversionistas en Silicon Valley. No puedo volar de regreso por eso. Tómate un paracetamol y descansa. Eres fuerte». Clara, por su parte, me envió un emoticono de una cara verde con termómetro, seguido de un «Mami, recupérate pronto. Estoy en un shooting en Santorini. Ya sabes que mi agenda es una locura». Pasaron 4 días. Me arrastré hasta la cocina. Me preparé una infusión de jengibre y miel. Nadie vino. Sus palabras de aquella ocasión resonaban en mi mente. «Mamá, deberías considerar un lugar más higiénico para vivir. Tu casa huele a gato». «Demasiados gatos, mamá. Es un poco insalubre. Y cuando vienen mis amigos de la alta sociedad, me da vergüenza decir que vivimos con una loca de los gatos». El epíteto loca de los gatos era su forma más dulce de insultarme. Para ellos, mis gatos, mis compañeros más leales, eran una vergüenza, un símbolo de mi supuesta excentricidad y pobreza. Mis manos, a menudo con algún rasguño o la marca de un maullido cariñoso, eran la prueba de una vida que consideraban limitada y sin ambición. «Mamá, ¿por qué no te compras unos guantes más bonitos? Es que esas manos parecen de veterinaria de pueblo», me dijo Clara en otra ocasión, mientras se aplicaba una crema carísima en sus propias manos, inmaculadas y perfectas. Me encogí de hombros. Para mí, esas manos eran un mapa de mi vida, un testimonio de mi pasión, de mi dedicación. Pero para ellos eran una vergüenza, un símbolo de lo que consideraban una vida de pobreza y atraso. El silencio que siguió a su comentario fue más ruidoso que cualquier recriminación. Sabía que se acercaba otra tormenta. Lo sentía en el aire, en el zumbido eléctrico antes de una tormenta de verano. Y yo, como siempre, me preparaba para recibirla,
esperando que, quizás esta vez, la lluvia trajera algo de calma y no solo destrucción. El timbre sonó, un eco estridente en la quietud de mi hogar. Mis hombros se tensaron. Fui a abrir, y allí estaban. Mis hijos, Sergio y Clara, flanqueados por sus respectivos cónyuges, Tomás y Patricia. Entraron como un torbellino de perfume caro y ropas de marca, llenando mi modesta sala con una energía artificialmente vibrante. Un par de mis gatos, curiosos, se asomaron desde el pasillo, pero rápidamente se retiraron ante el aura de desaprobación que emanaban. «Mamá, qué alegría verte», exclamó Sergio, abrazándome con una rapidez que denotaba más la prisa por cumplir con la formalidad que el afecto genuino. Su abrazo era un abrazo de aire, ligero, distante. Clara, con su cabello rubio impecablemente peinado y sus uñas perfectas, me dio 2 besos en el aire, cuidando de no manchar su labial. «Mamie, estás radiante. ¿Ese es tu nuevo cardigan? ¡Qué chic!», dijo, aunque sabía que el cardigan era el mismo de siempre, tejido por mí misma hace años. Tomás, el esposo de Sergio, un hombre alto y con una barba cuidadosamente recortada, asintió con una expresión que intentaba ser afable, pero solo lograba ser condescendiente. «Cierto, doña Pilar, siempre tan acogedora. Su casa tiene ese encanto rústico». La palabra rústico sonó a excusa, a una forma elegante de decir anticuado, y, supuse, un velado comentario sobre el olor a gato que siempre criticaban. Patricia, la esposa de Clara, una mujer de apariencia impecable y sonrisa forzada, añadió: «Sí, un ambiente muy hogareño. Aunque un poco demasiado concurrido, ¿no?». Su mirada se posó en uno de mis gatos que pasaba discretamente por la sala. Nos sentamos en la sala. El ambiente era denso, a pesar de los esfuerzos por la cordialidad. Clara, tras un sorbo de té que apenas probó, lanzó la primera ofensiva. «Mamá, hemos estado pensando mucho en ti, ¿verdad, chicos?». Miró a los demás, que asintieron con presteza. «Y bueno, sabes que tu bienestar es nuestra prioridad. Y tu seguridad. La verdad es que nos preocupa un poco tu casa. Es tan antigua, y mantenerla debe ser un gasto, ¿no?». Se interrumpió buscando la palabra adecuada, mientras hacía una mueca de disgusto. Sentí una punzada. Mi casa. Mi vida. Pero mantuve mi expresión neutra. «Está bien. Es pequeña, pero me siento cómoda. Y mis gatos tienen espacio». Sergio intervino con un tono más directo, ignorando mi comentario sobre los gatos. «Mamá, seamos honestos. La casa es un problema, atrayendo animales callejeros, la humedad, y seamos sinceros, es un desperdicio de espacio para una sola persona. ¿Con tus años, sigues viviendo en una casa tan grande? Ya no es seguro ni práctico. Y el olor a gato es muy fuerte, mamá. Nos lo han dicho nuestros amigos. Nos avergüenza». Sentí una punzada. Mis gatos. Mi vida. Pero mantuve mi expresión neutra. Mis gatos son mi pasión. Son mi pequeña familia. Tomás soltó una risita suave, casi inaudible. «Claro, Pilar, lo entendemos. La pasión». «Pero piénsalo. Con la casa tan céntrica, si la vendieras, podrías mudarte a un apartamento moderno, limpio, sin tanto pelo de animal. Eso subiría tu calidad de vida una barbaridad. Y nosotros podríamos venir más seguidos sin preocuparnos por las alergias o el ambiente. Y podríamos organizar cenas y eventos sin sentirnos incómodos». La manipulación era obvia. Querían el espacio, mi casa y un lugar para sus eventos, sin la presencia de mis amados felinos. Patricia, con aire de experta, agregó: «Sí, doña Pilar. Es una inversión inteligente. Y con esos problemas de salud que a veces tienes, ¿sabes? Un apartamento más pequeño sería más fácil de limpiar y mantener. Piénselo, es por su comodidad y por la nuestra también.
Tendríamos un lugar adecuado para reunirnos. Y vendríamos más. La última frase era la zanahoria. Si hacías lo que ellos querían, te darían el amor y la atención que anhelabas. Una oferta que, en el fondo, sabía que era una mentira. Pero... mis gatos. Musité intentando ganar tiempo, mi corazón latiendo con fuerza. Aquí tengo a mis bebés, a Celeste, y mis experimentos de cruce. Sergio se rió, una risa condescendiente. Ay, mamá, tus experimentos de cruce. ¿Sigues con eso? Son solo gatos, mamá. Te lo he dicho 1000 veces. Es un pasatiempo, no un trabajo. No te da dinero, solo te ensucia la casa. Nadie quiere comprar gatos de raza rara, mamá. Eso es para gente excéntrica. Las palabras me golpearon. Un pasatiempo. Solo gatos. Ellos no tenían idea. Pero no era el momento de revelar mi secreto. Clara, aprovechando mi momento de debilidad, se acercó a mí y me tomó las manos, sus uñas perfectas contra mis callos. Mamie, escúchanos. Queremos lo mejor para ti. Imagina, un espacio limpio, ordenado, sin pelo de gato, sin el olor. Podrías sentarte en el balcón, tomar el sol, sin preocuparte por la limpieza. Y sería tan moderno. Podrías tener visitas con más facilidad. Y es una excelente oportunidad para ti. Hemos hablado con un agente inmobiliario. Nos ha dado un presupuesto. Es un poco bajo, la verdad, por el estado de la casa y el problema del olor. Y ahí estaba, la petición real. Sergio, sin rodeos, sentenció. Necesitamos que nos ayudes con una parte, mamá. Sabemos que tienes tus ahorros, ¿verdad? Para tu jubilación. Esto es una inversión, mamá. Es para el futuro de la familia. Para que todos estemos más cómodos. Y así te deshaces de esos gatos, por tu propio bien. La última frase fue como un puñal. Patricia asintió con vehemencia. Sí, Pilar. Piensa en el legado. Una propiedad que vale más, que es funcional para la familia. No es un gasto, es una mejora. Y así podríamos invitar a nuestros amigos, a gente importante, y no sentir que estamos en un refugio de animales. Su mirada se posó un instante en Celeste, que dormía plácidamente a mis pies. Supe que la batalla estaba perdida, al menos por ahora. Mis ahorros, mi casa, mis gatos. Pero mis hijos. La culpabilidad, ese arma afilada que siempre usaban, me desarmaba. Era un patrón que se repetía sin cesar, una danza macabra de petición y sacrificio. Y yo, como una marioneta, siempre terminaba cediendo al tirón invisible de ese hilo llamado amor maternal. Me levanté, excusándome para ir a la cocina a preparar más té, aunque ellos apenas habían tocado el anterior. Necesitaba un momento a solas, un respiro de la sofocante hipocresía que llenaba mi sala. Mis gatos, silenciosos como sombras, se movieron también, quizás sintiendo la tensión en el aire. Mientras buscaba la tetera, me detuve en el umbral, oculta por el marco de la puerta, pero lo suficientemente cerca como para que sus voces llegaran nítidas hasta mí. Creían que no los escuchaba, que estaba demasiado ensimismada en mis quehaceres de vieja loca de los gatos. Es que de verdad no entiendo por qué insiste en tener todo eso así, dijo Patricia, su voz un susurro cargado de desprecio. El olor a gato es insoportable. Y esos muebles viejos con pelos. Parece un zoológico. En cuanto pueda, esto necesita una remodelación completa. Un aire más minimalista, ¿sabes? Todo blanco, cristal, cero animales. Tomás se rió, un sonido áspero. Sí, es que la buena doña Pilar vive como en otro siglo. Con esa ropa de casa, esas zapatillas, parece que viene de limpiar jaulas. Ni que estuviéramos en una granja de gatos. Y esa obsesión con sus gatos de raza. Dios, qué vergüenza. Cuando la gente importante pregunta por su hobby,
Casi me muero. Tu madre, Sergio, es peculiar. Sergio, mi hijo, el que me abrazó con tanta falsedad hace apenas unos minutos, respondió con un suspiro dramático. Ya lo sé, Tomás. Es un tema. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es mamá. Lo importante es conseguir lo de la casa. Así los coches estarán seguros y podremos venir más a menudo, sin que el olor se nos impregne en la ropa. Y cuando ya no esté o se mude a un lugar más adecuado, esto lo vendemos por un dineral o lo convertimos en un loft de lujo. Un terreno así en pleno centro es un crimen. Clara, mi hija, la que supuestamente me veía radiante, añadió con un tono de fastidio. Es que no hay forma de hacerla entrar en razón. Cree que sus gatos valen oro. La hemos convencido de que es por el valor de la propiedad, pero en el fondo es que necesitamos espacio y una imagen digna. Mis clientes de alto nivel no van a visitarme aquí, y la casa se ve ridícula, tan vieja, y con ese problema del olor a gato. Es una monstruosidad. Es un símbolo de lo que no debe ser. Y si no cede, tendremos que buscar otra forma. Un asilo, quizás, por su salud mental. La palabra asilo resonó en mi mente como una sentencia, peor que la anterior. Escuchaba cada palabra, y aunque mi corazón se contrajo con un dolor familiar, esta vez había algo más. Una especie de frialdad se instaló en mi pecho, una claridad helada. No era rabia, no era tristeza. Era una visión prístina de la realidad. Hablaban de mí como si fuera un objeto, un estorbo, una reliquia vergonzosa que necesitaba ser modernizada. O mejor aún, eliminada, internada. Sus palabras eran cuchillos, pero extrañamente, ya no me dolían tanto. Eran el eco de una verdad que había estado evitando escuchar durante décadas. Ellos no me amaban. Amaban lo que podían obtener de mí y despreciaban todo lo demás. Mis gatos de raza, la esencia misma de mi ser, eran motivo de burla, una fuente de vergüenza para ellos. La visión de mi casa vendida, de mi santuario felino convertido en un frío loft de lujo para sus caprichos, se solidificó en mi mente no como una tragedia, sino como el preludio de algo inevitable. Algo en mí, una pequeña flor de resentimiento y una gran llama de orgullo herido, comenzó a florecer en la oscuridad de ese pasillo. La decisión fue un torbellino de emociones contradictorias. Mi mente, traicionera, intentaba autoengañarse. Lo hacen por el futuro de la familia. Debo ayudarles. Son mis hijos, mi sangre. Me repetía estas frases como un mantra, tratando de ahogar la voz de mi intuición que gritaba «¡Basta!». Pero el amor maternal, esa fuerza irracional y a veces destructiva, me empujó a la sumisión. Accedí a su petición. No solo a vender mi casa, sino a entregarles una suma considerable de mis ahorros, la pequeña fortuna que había guardado celosamente para mi vejez, con la promesa de que invertirían en un proyecto infalible, que, según ellos, nos beneficiaría a todos. La casa y mis ahorros para ellos eran solo una excusa superficial, la punta de lanza para acceder a mi verdadera utilidad. Fui al banco al día siguiente, sola. El ambiente era frío, impersonal. La empleada, una joven amable, me miró con curiosidad cuando solicité transferir una cantidad tan grande y liquidar mis fondos de jubilación. ¿Estás segura, señora Pilar? Es una suma considerable. ¿Ha consultado con alguien? Asentí, mi voz apenas un susurro. Sí, estoy segura. Es para mis hijos. La frase sonó hueca, incluso para mí. Firmé los documentos, sintiendo el peso de cada letra en mi alma.
Era como si estuviera firmando mi propia sentencia. No vendí un objeto querido, sino que entregué la seguridad de mi futuro. Ese dinero representaba años de sacrificios, de pequeñas privaciones para asegurarme una vejez tranquila. Ahora se iba, con un clic en la computadora, a engrosar las cuentas de mis hijos y sus proyectos fantasmas. Al salir del banco, el sol me pareció más frío, el aire más pesado. Caminé sin rumbo por unas calles antes de volver a casa. La casa se sentía vacía, como si una parte de mí se hubiera marchado con aquel dinero. Sentí una profunda soledad, pero también, y por primera vez, un extraño sentimiento de liberación. Era como si, al vaciar mi copa de sacrificios, hubiera dejado espacio para algo nuevo. Ya no tenía nada más que darles, nada más que quitarme. Este era el punto final de mi generosidad. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Sergio. «Mamá, gracias, de verdad. Haremos que te sientas orgullosa. Te esperamos el sábado en la inauguración de nuestra nueva galería de arte. Será una gran fiesta. Habrá gente importante. Vístete para la ocasión». La humillación final me esperaba. No tenía duda. El vestirse para la ocasión era una velada directriz para no desentonar, para no ser una vergüenza con mi olor a gato o mi ropa de vieja. Me dirigí a mi armario, un lugar modesto, lleno de prendas sencillas pero bien cuidadas. Saqué el vestido que había guardado para ocasiones especiales, un sencillo vestido de seda color azul noche, cómodo y de corte clásico, que combinaba con un broche de ámbar que yo misma había hecho. No era lujoso, pero lo había elegido con amor y con la esperanza, quizá ingenua, de que ese día, por fin, vería más allá de mis manos manchadas y mi amor por los gatos. Me preparé, no para la humillación, sino para el momento en que el fénix, que sentía agitarse dentro de mí, alzara el vuelo. La noche del sábado llegó, impregnada de una falsa atmósfera de celebración. La nueva galería de arte, Visión Moderna, propiedad de Sergio y Clara, comprada y remodelada gracias, en parte, a mis inversiones, era un espacio impresionante en el corazón del distrito de moda de la ciudad. Las luces de la entrada eran deslumbrantes, y el sonido de la música electrónica y las risas vacías se filtraba hasta la calle. Entré con una mezcla de anticipación y una punzada de nerviosismo. ¿Sería hoy el día? ¿El día en que mis hijos, por fin, me mirarían con orgullo, con aprecio? Mi corazón, obstinadamente esperanzado, latía con una prisa febril. Mi atuendo, cuidadosamente elegido, era un vestido de seda color azul noche, modesto, pero elegante, realzando mi figura menuda. Llevaba el broche de ámbar, un recuerdo preciado. Mis manos, a pesar de mis esfuerzos, conservaban las ligeras marcas de algún juego con mis felinos, un mapa de mi vida dedicada a los gatos. Contrastaba drásticamente con el lujo ostentoso que me rodeaba. Las mujeres lucían joyas deslumbrantes y vestidos de alta costura. Los hombres trajes impecables y relojes caros. El aire estaba saturado de perfumes caros y el aroma a champán. Meseros con bandejas de exquisiteces pasaban a mi lado, pero yo apenas sentía apetito. Observé a Sergio y Clara, que se movían con soltura entre los invitados, riendo a carcajadas, brindando con copas de cristal tintineante. Parecían reyes en su castillo, recibiendo a su corte de artistas, críticos de arte y celebridades. Me sentí como una intrusa, una pieza fuera de lugar en ese ostentoso rompecabezas. Sin embargo, me aferraba a la esperanza. Me aferraba a la idea de que, en algún momento, Sergio se acercaría y me diría: «Mamá, gracias por todo. Estamos aquí por ti». O Clara me abrazaría y me susurraría: «Mami, eres la mejor». Había visualizado ese momento una y otra vez, la recompensa por años de amor incondicional, de sacrificios silenciosos. La había pintado en mi mente con colores brillantes,
un cuadro de reconciliación y reconocimiento. Caminé lentamente por el salón, intentando no molestar a nadie, observando los rostros desconocidos y sonrientes. El lujo me abrumaba. Las obras de arte abstracto en las paredes, los muebles de diseño minimalista, las vistas panorámicas de la ciudad. Todo era un testimonio del éxito de mis hijos, un éxito que, en parte, había sido posible gracias a mis propios ahorros, a ese sacrificio tan personal. Quería creer que valía la pena. Quería creer que mi acto de amor sería reconocido. Me acerqué a un rincón, cerca de una mesa de bebidas, desde donde podía observar la multitud sin ser el centro de atención. Respiré hondo, intentando calmar el tamborileo de mi corazón. Era una noche importante, y yo estaba aquí. Esa era mi esperanza. Pero el ambiente era denso, y las risas de mis hijos sonaban cada vez más huecas, más distantes. El eco de sus palabras, las que había escuchado desde el umbral de mi cocina, resonaban en mi cabeza. Un crimen tener un terreno tan valioso ocupado por una casa tan vieja. Y yo, en mi modesto vestido azul noche, me sentía exactamente eso. Un símbolo anacrónico en su brillante y moderna existencia. La esperanza era una vela que parpadeaba débilmente en el viento gélido de la realidad. La música se detuvo por un instante y un foco de luz se posó sobre una pequeña tarima improvisada. Sergio, con una copa de champán en la mano, golpeó suavemente el cristal con una cucharilla. El silencio se hizo. Amigos, familia, socios, gracias por acompañarnos esta noche tan especial. Comenzó, su voz resonando en los altavoces. Clara, a su lado, sonreía radiante. Hoy celebramos un nuevo comienzo, una nueva visión para el arte y los éxitos que están por venir. Pero, sobre todo, celebramos la libertad. La libertad de crear, de innovar, de dejar atrás lo ordinario. Su mirada por un instante se cruzó con la mía y sentí un escalofrío. Era una mirada fría, sin reconocimiento. Sergio continuó. Quiero presentaros algunos de los pilares de nuestra vida, a los que nos han apoyado siempre. A mi querido esposo, Tomás, el motor de nuestra familia y de mis mejores ideas. Tomás sonrió con suficiencia, recibiendo los aplausos. Y a mi hermana, Clara, mi socia, mi confidente, mi cómplice en cada aventura. Clara hizo una reverencia teatral, levantando su copa. Patricia, la esposa de Clara, también fue mencionada con elogios. Pero yo, la madre, la que había vaciado su cuenta, la que había entregado su casa por sus exigencias, era invisible. De repente, Sergio se aclaró la garganta y con una mueca que intentaba ser graciosa, dijo: «Y claro, no podemos olvidarnos de nuestra querida madre, Pilar. ¿Dónde estás, mamá?» El foco me encontró, allí en mi rincón. Sentí un rubor subir por mi cuello. La atención de cientos de ojos se posó sobre mí. Sergio continuó, su tono de voz cambiando, volviéndose burlesco. «Ah, ahí está. Nuestra pequeña loca de los gatos. Sí, la que le gustan sus animales y sus experimentos extraños. De hecho, ha estado tan emocionada con la idea de nuestra nueva galería que nos ha ayudado generosamente con sus ahorros y la venta de su casita para invertir en nuestro gran proyecto. Así podremos tener más espacio para nuestras obras de arte y nuestros eventos exclusivos. Gracias, mamá, por entender la importancia de la modernidad y la higiene. Un aplauso para Pilar, la que nos ha ayudado a limpiar el camino. De lo pasado, por fin sin ese olor a gato». Las risas estallaron en la sala. Un eco cruel que rebotaba en las paredes. Sentí las miradas curiosas, algunas compasivas, otras simplemente divertidas. El rostro de Clara se iluminó con una sonrisa falsa. «Sí, mamá, eres la mejor. Siempre tan generosa.
Ahora sí podremos invitar a gente importante sin que vean esa casa y ese estilo de vida, tan peculiar y con ese olor tan fuerte. La palabra peculiar era como un latigazo. Tomás agregó, riendo entre dientes. Y lo bueno es que ahora ya no tendrás que preocuparte por tus gatos de raza rara. El arte y los negocios lo hacen todo. Por fin, una vida digna para ti. Mi garganta se secó. Las palabras se formaron en mi mente, pero no pudieron salir. Querían que me sintiera humillada, expuesta, rebajada a una simple herramienta para sus caprichos. Me señalaban con el dedo, no para honrarme, sino para burlarse de mi simplicidad, de mi amor por los gatos, de mi sacrificio financiero, todo a la vez. No fui invitada al escenario, solo fui exhibida, como un objeto de curiosidad o burla. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, no de vergüenza, sino de una rabia fría y profunda que nunca antes había experimentado. Eran depredadores, y yo, su presa ingenua. La burla de la gente, las risitas, los murmullos, se grababan a fuego en mi memoria. Estaba expuesta, vulnerable, frente a una audiencia de extraños. Mis hijos me habían desnudado el alma en público, y se deleitaban con ello. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, sino un quiebre silencioso y definitivo. La oleada de dolor y ofensa que me había acompañado durante décadas, cada desprecio, cada olvido, cada humillación, se desvaneció. Se disolvió en el aire, como si nunca hubiera existido. En su lugar, emergió una conciencia helada, cristalina, un vacío que no era de desolación, sino de una claridad espantosa. Era como si una venda, invisible pero densa, se hubiera desprendido de mis ojos. Miré a Sergio, a Clara, a Tomás, a Patricia. Sus rostros antes tan familiares, tan anhelados, se transformaron. Ya no eran mis hijos. Eran extraños, parásitos, depredadores que se habían alimentado de mi bondad, de mi amor, de mi fortaleza. Vi sus sonrisas petulantes, sus ojos vacíos, sus gestos grandilocuentes, y no sentí nada. Ni rabia ni tristeza, ni siquiera la más mínima pizca de compasión. Eran figuras distantes, siluetas borrosas en una película ajena a mí. La burla en sus ojos, el desprecio en sus palabras, todo se deslizó por mi piel como agua, sin penetrar. Una calma sobrenatural me invadió. Mis manos, las mismas que tanto les avergonzaban, ya no temblaban. Mis labios, antes sellados por el miedo y el dolor, se mantuvieron firmes. Sentí el poder de mi propia existencia, mi dignidad, que se alzaba desde lo más profundo de mi ser. No había necesidad de gritar, de llorar, de justificarme. Las palabras eran inútiles. Con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma, sin decir una sola palabra, sin un lamento, sin una mirada de reproche, me di la vuelta. Mis movimientos fueron lentos, deliberados, cargados de una nueva y silenciosa autoridad. El foco de luz que me había delatado ahora me seguía mientras yo, con la espalda recta y la cabeza alta, me dirigía hacia la salida. Cada paso era una afirmación, una declaración de independencia. El murmullo de la gente se detuvo. Las risas se extinguieron. Sentí sus miradas sobre mi espalda, las de mis hijos y las de los invitados, confundidas, tal vez un poco inquietas. No entendían lo que estaba pasando. Creían que me había humillado, que me había doblegado. Pero lo que no sabían es que ese era el preciso momento en que el fénix de mi alma, que había sido cenizas por tanto tiempo, comenzaba a batir sus alas. Había sacrificado todo, pero a cambio había recuperado lo más valioso: mi voluntad, mi autorrespeto y la clara visión de quiénes eran realmente. La Pilar que habían conocido, la que se doblaba y se rompía,
había desaparecido. En su lugar, se levantaba una mujer nueva, forjada en el fuego de la traición, lista para la batalla. Salí de la galería de arte. El aire fresco de la noche, lejos del vaho sofocante de la fiesta, me pareció un bálsamo. Mis pies me llevaron automáticamente al coche. No dudé. No temblé. Mis manos, antes vacías de esperanza, ahora estaban llenas de una determinación gélida. Saqué mi teléfono, el viejo modelo que mis hijos se burlaban por no ser un smartphone de última generación, y marqué el número que había guardado celosamente durante años. Sonó 1, 2 veces. Al tercer tono, una voz grave y tranquila respondió. «Diga, señor Navarro». «Emilio», dije, mi voz extrañamente firme, sin un atisbo de la emoción que me había consumido durante tanto tiempo. Mi aliado, mi abogado y mi confidente, el señor Emilio Navarro, el único que conocía la verdadera magnitud de mi trabajo y la traición que se cernía. «Pilar, me alegro de que me llames. ¿Cómo te fue en la inauguración familiar?» Su tono era cauteloso, casi expectante. Respiré hondo, el aire frío llenándome los pulmones, purificando cada célula de mi cuerpo. Cerré los ojos por un segundo, visualizando el rostro de mis hijos, el desprecio en sus ojos, la burla en sus risas. Ya no eran figuras de dolor, sino de injusticia. «Emilio», repetí, esta vez con una convicción que resonó en el silencio del coche. «Es la hora. Activa el plan». Hubo una pausa al otro lado de la línea, breve, pero cargada de significado. Sabía que Emilio entendía. Habíamos hablado de este momento, de esta opción de contingencia durante años, casi en broma, esperando que nunca llegara. Pero el plan estaba ahí, meticulosamente diseñado, cada pieza en su lugar, esperando solo mi señal. «Entendido, señora Pilar», respondió Emilio, su voz ahora tensa, profesional. «Confirmado. Todos los recursos están listos para ser desplegados. ¿Alguna instrucción adicional?» «Sí», dije, mi voz adquiriendo una autoridad que nunca antes había usado con él, o con nadie. «Quiero que sea exhaustivo. Que no quede un solo rastro sin limpiar, ni un solo pelo de gato sin exhibir, ni un solo detalle sin sacar a la luz». «Así se hará», prometió. «¿Empezamos al amanecer?» «No», corregí, mi mirada fija en el horizonte oscuro, donde las luces de la ciudad brillaban con una promesa de anonimato. «Empieza ahora, esta misma noche. Que el primer golpe les llegue antes de que el champán se les baje del todo». Emilio no preguntó, no cuestionó. Simplemente respondió. «A la orden, Pilar. Que descansen tranquilos por última vez». Colgué el teléfono. Un escalofrío de anticipación me recorrió la espalda. Este plan, que había sido una red de seguridad, un por si acaso para la traición, ahora se convertía en el arma de mi liberación. Ellos habían creído que me habían despojado de todo. No sabían que lo único que habían hecho era activar una fuerza que no podían siquiera imaginar. No sabían que la loca de los gatos, que tanto despreciaban, era en realidad la maestra felina, la criadora de gatos más respetada y adinerada del mundo. Emilio Navarro llegó a mi casa a la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por completo. El dulce aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mezclado con el peculiar olor a talco felino. Nos sentamos en silencio. Él con su portafolio de cuero impecable, yo con mi vieja taza de cerámica. Celeste, mi hermosa siamesa de ojos azules, se restregaba contra su pierna, como si supiera que él era de los nuestros. El silencio se rompió con el primer sorbo de café. «Pilar», dijo Emilio, sus ojos claros fijos en los míos. «¿Estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Asentí.
Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Emilio. Ellos cruzaron la línea, demasiadas veces. Esta vez fue la última. Y así, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa, le revelé, o mejor dicho, recapitulé para él, la historia completa de mi secreto. Mi voz era monótona, casi clínica, pero cada palabra estaba cargada con el peso de décadas de dedicación y secreto. Siempre amé a los gatos, Emilio. No era un simple pasatiempo, como ellos decían. Era una vocación, una pasión profunda. Desde que era una niña, me fascinaba la elegancia, la independencia y el misterio de los felinos. Leía cada libro que caía en mis manos, no solo de felinología, sino de genética, de comportamiento animal, de nutrición. Fui una criadora autodidacta, una genetista felina por pura pasión y obstinación. Mi vida modesta, mi casa sencilla, eran solo una tapadera para mantener mi verdadera actividad lejos de las miradas indiscretas y los prejuicios de mis hijos. La idea de una raza de gato que combinara la elegancia de los siameses con una rara mutación genética que les diera una personalidad excepcionalmente tranquila e hipoalergénica me vino hace casi 30 años. Al principio, era una quimera, algo imposible. Pero la idea se arraigó. Comencé mis experimentos de cruce, como Sergio y Clara los llamaban con desdén. En mi pequeño criadero improvisado, el que tengo aquí en la casa, empecé a cruzar especies seleccionadas, a monitorear cada camada. Aprendí de cada fracaso. Cada camada que no mostraba la mutación deseada, cada cruce infructuoso, era una lección. Las primeras 2 décadas fueron de pura frustración. La gente se reía. Mis hijos me veían como una excéntrica. «Mamá, ¿por qué no te dedicas a algo útil?», me decía Clara. «Estás perdiendo el tiempo con esos animales peludos», insistía Sergio. Pero yo seguía. Noche tras noche, pasaba horas en mi criadero improvisado, documentando cada cambio, cada interacción. Estudié la genética de los felinos, sus linajes, sus enfermedades. Compré equipos de laboratorio de segunda mano. Importé gatos de razas raras de todo el mundo. Todo con mis propios ahorros, los que ellos creían que eran para mi jubilación, y ahora habían gastado en sus negocios de humo. Finalmente, hace unos 10 años, llegó el primer indicio de éxito. Una minúscula gata, de una de las miles de camadas que había cultivado, Celeste, mostró la mutación deseada. No solo era hipoalergénica y excepcionalmente tranquila, sino que su pelaje tenía una suavidad inigualable y sus ojos una profundidad asombrosa. Era apenas perceptible para el ojo no entrenado, pero para mí fue como ver el amanecer. A partir de ahí, el trabajo se intensificó. Perfeccioné el método, estabilicé el linaje. Logré crear la raza lunar, una variedad de gato que no solo es hipoalergénica y de carácter inigualable, sino que su belleza es tan exótica que no tiene parangón. Es hermosa, Emilio, pero lo más importante es su rareza y exclusividad. Me di cuenta de que la demanda sería inmensa entre la élite. Fue entonces cuando te contacté, Emilio. Hace 5 años. Quería proteger mi invención. Quería asegurarme de que mis años de trabajo no fueran en vano. Me ayudaste a patentar la raza, a registrarla en los organismos internacionales de felinología y a mantener el secreto absoluto. Pasamos por un proceso riguroso, discreto, y hace 2 años, la primera familia real de un país de Oriente Medio se acercó a través de ti. Habían oído rumores, habían visto una pequeña muestra de forma anónima. Estaban asombrados. Firmamos acuerdos de confidencialidad tras acuerdos de confidencialidad. Los gatitos se venden por cifras que eran estratosféricas. Decenas de miles de dólares por cada gatito, Emilio. No, no decenas.
Cientos de miles. Mis gatitos de la raza lunar se venden solo a miembros de la realeza, a celebridades y a las élites más ricas y discretas del mundo. Soy, y lo he sido por años en secreto, la criadora de gatos más respetada y adinerada del planeta. El acto de humillación de anoche fue el catalizador. Mis hijos se han gastado el dinero de la venta de mi casa y mis ahorros de jubilación, sin saber que eso era una pequeña fracción de mi verdadera fortuna. Los contratos de venta de gatitos están firmados por los próximos 3 años, con pagos anticipados multimillonarios. Esto significa que soy, y lo he sido por años en secreto, una de las figuras más poderosas, eficientes e influyentes en el mundo de la élite felina. Emilio me miró, con una mezcla de admiración y asombro. Lo sabía, Pilar. Sabía que tenías algo grande. Pero la magnitud... Siempre manejaste esto con una discreción admirable. Ni siquiera yo, tu abogado principal en el tema, conocía todos los detalles hasta ahora. ¿Y tus hijos? ¿Nunca sospecharon? Negué con la cabeza. Jamás. Para ellos era el hobby de la vieja loca de los gatos. El olor a gato. Mis experimentos extraños que tanto les avergonzaban. Mi casa, que vendí, y mi modesto trabajo de criadora eran mi fachada, mi fortaleza, el lugar donde nacía mi verdadero poder. La ironía es brutal, ¿verdad? Siempre me pidieron dinero, siempre me despreciaron por mi humilde vida, sin saber que la verdadera fortuna no estaba en las cuentas que ellos saqueaban, sino en el conocimiento, la paciencia y el amor por los animales que ellos pisoteaban. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré mi jardín, bañado por la luz del amanecer, donde mis gatos jugaban tranquilamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Ahora, Emilio, es el momento de que entiendan el verdadero valor de lo que despreciaron. Que comprendan que la pasión, la dedicación y el respeto por la vida no solo huelen a gato, también pueden cambiar el mundo. Y que una madre no es solo una billetera, es una fuerza de la naturaleza. Y cuando esa fuerza es subestimada y traicionada, desata una tormenta que puede arrasar todo a su paso. Con la taza de café humeante en la mano, Emilio y yo nos sentamos a trazar el plan. El sol ya había ascendido, tiñendo el cielo de un azul claro y prometedor. Pero la atmósfera en mi cocina era gélida, metódica. No había emoción en nuestras voces, solo una fría eficiencia. Este no era un acto impulsivo. Era la culminación de años de previsión, la activación de un plan de contingencia diseñado para un escenario que, irónicamente, se había hecho realidad. El primer paso, Emilio, comencé, es asegurar mis activos y desvincularme completamente de cualquier compromiso financiero que tenga con ellos. La suma que les di ayer por la casa y mis ahorros, ¿podemos recuperarla? Emilio asintió, tecleando rápidamente en su portátil. Es un préstamo sin respaldo, y se puede demostrar que fue bajo coacción emocional. Podemos iniciar los procedimientos legales para su recuperación de inmediato. Además, ya te he notificado a las principales entidades financieras y reguladores del mercado sobre tu inminente revelación como la maestra felina y tus nuevos contratos multimillonarios con las casas reales y celebridades. Eso les dará una idea de tu nueva posición financiera y, consecuentemente, de la vulnerabilidad de sus propias finanzas. Sus líneas de crédito actuales se verán comprometidas. Cualquier préstamo futuro será imposible. Sus fondos de inversión ya están siendo marcados para auditoría. Perfecto, dije. Quiero que cada una de sus inversiones, cada proyecto en el que me involucraron, se derrumbe. No quiero que nada que yo les di para construir su falsa opulencia quede en pie. ¿Recuerdas esa empresa de desarrollo de aplicaciones móviles de Sergio y Tomás? Sí, es una burbuja financiera basada en humo y promesas vacías.
Ya alerté a la Comisión de Valores con un informe anónimo sobre ciertas irregularidades financieras, uso de fondos de inversionistas sin transparencia y la sobrevaloración de su tecnología inexistente. ¿Será el primer dominó en caer? También enviamos información sobre el uso indebido de activos de su anterior empleador y prácticas de manipulación de mercado. Está todo bien documentado y esperando el momento de salir a la luz. Y Clara, con su marca de ropa de lujo y sus productos exclusivos. Continué. Sabemos que sus proveedores no están contentos, que ha acumulado deudas masivas y que la calidad de sus productos es más que cuestionable, incluso usando materiales baratos haciéndolos pasar por caros. Quiero que esa información llegue a los consumidores y a las autoridades de protección al consumidor y fiscales. Emilio sonrió, una expresión rara en su rostro habitualmente sobrio. Ya tengo preparados los correos electrónicos anónimos con pruebas contundentes. Reseñas falsas, certificados de origen fraudulentos, reclamaciones de clientes insatisfechos. Se filtrarán a foros de moda, blogs de consumo ético y, por supuesto, a las agencias reguladoras. Su reputación se hará añicos y su carrera como influencer la dejaremos sin seguidores, sin credibilidad y con investigaciones penales por fraude. Ahora, el estatus social, dije, mi voz bajando a un tono más grave. Quiero que la verdad de su hipocresía salga a la luz. Que el mundo sepa cómo trataron a la mujer que los crió y los apoyó. La loca de los gatos que ahora es una gurú felina mundial. Las grabaciones de anoche, Emilio. Y todas las otras, las que fui acumulando sin saber por qué. Esos pequeños comentarios despectivos, sus planes de internarme o de vender mi casa cuando ya no estuviera, por el olor a gato. Absolutamente, afirmó. Hemos preparado un dossier multimedia. Audios, vídeos, capturas de pantalla de sus redes sociales donde alardean de sus lujos mientras tú vivías modestamente. Todo está listo para ser distribuido a los principales medios de comunicación. No como una historia de venganza, Pilar, sino como una historia de justicia, de una madre maltratada por la ingratitud de sus hijos, cuya genialidad fue despreciada. Eso resonará mucho más con el público. La opinión pública será su juez y su verdugo. Y los socios, añadí, esos amigos importantes que tanto presumen. Quiero que se enteren de la verdadera naturaleza de Sergio y Clara. Que vean cómo tratan a su propia madre. Eso los hará dudar de su integridad en los negocios y en la vida personal. Ya se han enviado mensajes sutiles, pero dañinos, a sus círculos más cercanos, explicó Emilio. Pequeños chismes, verdades a medias que los harán cuestionar la honorabilidad de tus hijos. Cuando las noticias más grandes estallen, esas dudas se convertirán en certezas. Se quedarán solos, aislados. Los haremos parias sociales. Cada uno de sus cónyuges, Tomás y Patricia, también se verá afectado por asociación. Sus carreras y sus reputaciones también sufrirán el golpe. Y no olvides mi casa y mis gatos raros, le recordé, mi mirada perdida en Celeste, que dormía plácidamente a mis pies. Cómo despreciaron mi pasión, mi locura, para querer vender mi casa o demolerla, y construir espacios para sus negocios. Que eso también salga a la luz. Que la gente entienda que lo que ellos consideraban nada era en realidad mi mayor tesoro. Y que esa misma nada es lo que me ha hecho poderosa. Cada detalle ha sido considerado, Pilar. Es un ataque multifacético, diseñado para desmantelar cada pilar de sus vidas. Financiero, profesional y social. No se trata solo de quitarles lo que tienen, sino de exponer quiénes son. El golpe inicial será devastador, y la exposición mediática los aplastará. ¿Lista? Asentí. Mi corazón, que había estado oprimido durante tantos años, ahora sentía una extraña ligereza.
Lista, Emilio. Que comience el espectáculo felino. Y mientras él se levantaba para hacer las llamadas que pondrían en marcha nuestra estrategia, miré a Celeste. Próximamente, el mundo entero conocería su secreto. Y el de la mujer que la había criado con amor y silencio, hasta el día de hoy. La mañana siguiente, el caos. Un caos que, para mí, era la más hermosa de las sinfonías. En sus lujosos apartamentos, el ambiente de complacencia se había desvanecido, reemplazado por un pánico helado. Sergio, con ojeras profundas y el rostro descompuesto, intentó pagar el desayuno de negocios con un nuevo cliente en un café de lujo. Su tarjeta corporativa, la que lo identificaba como CEO disruptivo, fue rechazada. «Transacción denegada», dijo el camarero, con una mirada de lástima apenas disimulada. Sergio insistió, la deslizó de nuevo. El mismo mensaje. Su rostro se puso pálido y su cliente lo miró con sospecha, antes de excusarse e irse. Recibió una llamada urgente de su banco. «Señor Solís, informamos que sus cuentas han sido congeladas debido a una investigación por actividades financieras sospechosas relacionadas con la financiación de su startup. Se le ha bloqueado el acceso a todos sus fondos y se ha iniciado un proceso de recuperación de préstamos por parte de sus inversionistas. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Clara, en un intento de comprar un reloj de alta joyería que había visto en una boutique exclusiva, se enfrentó a la misma humillación. Su tarjeta de débito, la de su cuenta principal, fue rechazada. «Lo siento, señorita. Fondos insuficientes». «¡Fondos insuficientes!». Su mente no podía procesarlo. ¿Ella, Clara, sin fondos? Recibió una llamada de su banco. «Señorita Solís, informamos que sus cuentas han sido congeladas debido a una investigación por actividades fraudulentas relacionadas con su marca de ropa de lujo. Se le ha bloqueado el acceso a todos sus fondos». Se encontraron los 4, Sergio, Tomás, Clara y Patricia, en el apartamento de Sergio, los rostros desfigurados por la desesperación. Los objetos de lujo que los rodeaban parecían burlarse de ellos. «¡No puede ser!», gritó Sergio arrojando su teléfono sobre la mesa de cristal. «Mi cuenta bancaria está bloqueada. ¡Bloqueada! Llamé al banco y me dicen que hay una auditoría interna por actividades sospechosas por mis negocios. Yo no he hecho nada. Esto es una locura». Tomás, que ya estaba revisando su banca en línea en su portátil, levantó la vista, sus ojos muy abiertos. «Lo mismo para mí. Y el dinero que teníamos en nuestra cuenta conjunta desapareció. Hay una nota que dice: retención preventiva por reclamación de terceros por ese proyecto tecnológico. Se ha caído. Toda nuestra inversión se haya esfumado. Inversionistas furiosos están llamando a todas horas». Clara, al borde de las lágrimas, sollozó. «Y mi marca de ropa de lujo. Mis proveedores me han retirado los productos. Dicen que hay investigaciones por materiales falsos y publicidad engañosa. Mis seguidores están enviando mensajes de odio masivos. ¿Fraude? Mis productos eran los mejores». Patricia, la más serena de los 4 al principio, sentía el pánico ascender por su garganta. «Mis contratos de influencia. Acabo de recibir un correo de mi agencia. Están suspendidos. Dicen que mi imagen se ha vuelto tóxica debido a asociaciones negativas». ¿Asociaciones negativas? No entiendo nada. Todo lo que publicaba es perfecto. «Tiene que ser mamá», espetó Sergio, golpeando la mesa con el puño. «Ella es la única con la que he tenido problemas financieros. Nos prestó dinero para el proyecto y ahora lo quiere de vuelta. Pero esto es demasiado. Ella no tiene tanto poder para hacer esto». «¿Mamá?», se burló Clara, con un ataque de histeria. «Por favor, Sergio.
¿La vieja loca de los gatos con su casa apestosa? ¿Qué va a hacer? ¿Lanzarnos gatitos de raza rara? Ella es una don nadie. No tiene contactos, ni influencia. Es ridículo. ¿Quizás fue tu culpa, Sergio? ¿Tus negocios turbios con esos fondos buitre? No metas a mis negocios en esto, Clara. Tú eres la que tiene problemas con Hacienda desde hace años con tus negocios de dudosa legalidad y tus declaraciones falsas de productos originales. El salón se llenó de gritos. Se lanzaban acusaciones, verdades a medias y mentiras completas. El pánico era palpable. Se llamaban por teléfono a banqueros, a asesores financieros, a contactos en el gobierno. Todos los teléfonos daban la misma respuesta. No podemos ayudarle en este momento. Hay un problema interno. Estamos investigando. Las tarjetas de crédito seguían siendo rechazadas. Las cuentas seguían congeladas. Sus coches, sus relojes, sus ropas, todo lo que antes les daba estatus, ahora parecía una burla cruel. La fachada de su vida perfecta se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, y no sabían quién, o qué, era el arquitecto de su ruina. La noche que habían pasado celebrando sus éxitos se había convertido en el preludio de su más oscura pesadilla financiera. La mañana en la oficina fue una pesadilla para Sergio. En cuanto llegó, el ambiente se sentía diferente. Las miradas furtivas de sus colegas, los susurros. Sabía que algo andaba mal antes de que la recepcionista le dijera con voz fría: «El señor Durán lo espera en su despacho, señor Solís. Es urgente». Al entrar, la atmósfera era gélida. El CEO de su empresa, don Roberto Durán, un hombre impasible con quien Sergio había cultivado una relación de servilismo y admiración, estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba. Su rostro era una máscara de desaprobación. A su lado, un hombre de semblante severo que Sergio reconoció como el jefe de ética corporativa. «Solís, tome asiento», dijo don Roberto, su voz grave y sin emoción. Sergio se sentó, sintiendo un escalofrío. En la mesa, frente a ellos, había una pila de documentos y un portátil abierto. «Recibimos esto esta mañana», continuó el CEO, empujando los papeles hacia Sergio. Eran informes, detallados, demasiado detallados. Informes sobre ciertas irregularidades en la financiación de su startup, el uso indebido de fondos de la empresa y la manipulación de datos en sus presentaciones a inversores. Incluso había copias de conversaciones de chat donde se burlaba de sus clientes, de la empresa, y lo que era peor, un audio de la inauguración de la galería donde se burlaba de su madre. Todo con fechas, sellos, firmas. Eran irrefutables. «Esta información, Solís», dijo don Roberto, su mirada penetrante, «ha sido enviada de forma anónima, pero es tan meticulosa y precisa que no podemos ignorarla. Ha puesto en tela de juicio su ética profesional, su integridad y su capacidad de liderazgo. No solo eso, ha puesto en riesgo la reputación de nuestra firma y la confianza de nuestros inversores». El jefe de ética corporativa asintió gravemente. Sergio sintió que el aire le faltaba. Pero esto es un montaje, una conspiración. Yo no». Don Roberto lo interrumpió sin inmutarse. «No hay margen para la discusión. La evidencia es abrumadora. Dada la gravedad de las acusaciones y el daño potencial a nuestra imagen, no nos queda más opción que rescindir su contrato con efecto inmediato. Su puesto queda vacante. Un coche le espera en la entrada para llevarlo a casa. Sus pertenencias le serán enviadas. Seguridad lo acompañará para que recoja sus efectos personales de su oficina». La humillación fue completa. Lo escoltaron fuera de su propio despacho, las miradas de sus colegas clavadas en su espalda. Las puertas de cristal de la oficina principal se cerraron detrás de él con un sonido sordo, sellando su destino profesional.
Se sentía mareado, aturdido. La humillación era tangible, más que el golpe financiero. Su estatus, su carrera, todo lo que había construido sobre una base de engaños, se había desmoronado en cuestión de minutos. Mientras tanto, Clara estaba viviendo su propia pesadilla. En la empresa de marketing de lujo donde trabajaba como directora creativa, la llamaron a una reunión con su jefa y el equipo legal. No hubo preámbulos. Su jefa, una mujer joven y ambiciosa que solía admirar el estilo de vida de Clara, le mostró una serie de informes. Capturas de pantalla de chats internos donde Clara se atribuía logros de otros colegas, facturas de clientes infladas para simular ganancias, incluso un audio donde se burlaba de una campaña fallida que había sido su responsabilidad. Además, informes de las autoridades de consumo sobre su propia marca de ropa de lujo por usar materiales de baja calidad y publicidad engañosa. «Clara», dijo su jefa con voz dura, «tu rendimiento ha sido cuestionable, pero esto es inaceptable. Fraude, plagio, insubordinación y ahora problemas legales con las autoridades por tu propia marca. Recibimos esta información esta mañana de una fuente anónima. Es detallada y verificada. La empresa no puede asociarse con comportamientos así. Estás despedida. Inmediatamente. Y prepárate para posibles acciones legales por los daños a la reputación de nuestros clientes y las marcas que representamos». Clara intentó argumentar, llorar, suplicar. Pero sus palabras eran huecas, sus lágrimas, falsas. La escoltaron fuera, su rostro descompuesto, las miradas de sus compañeros de trabajo llenas de sorpresa y, en algunos casos, de una satisfacción apenas disimulada. El brillo de su carrera como visionaria de la moda se había apagado. Ahora era solo una paria, sin empleo, sin reputación, sin un futuro claro. El silencio que dejaron sus despidos en sus respectivas oficinas era más ruidoso que cualquier grito. La mano invisible de su madre había golpeado, con una precisión mortal, justo donde más les dolía. El día después del colapso financiero y profesional, la soledad se abatió sobre Sergio y Clara como una densa neblina. En su desesperación, intentaron contactar a su círculo de amigos influyentes, la gente con la que se codeaban en eventos exclusivos, los que les sonreían y prometían favores y oportunidades. Sergio tomó su teléfono, aún temblando, y marcó el número de Carlos, un inversor de capital riesgo con quien había compartido varios negocios de dudosa moralidad. «Carlos, soy Sergio. Necesito tu ayuda. Hay una situación. Mis cuentas están bloqueadas. Me despidieron. Es una locura. Necesito que me prestes algo de dinero, o que intercedas por mí en el banco». El teléfono sonó. Y sonó. Y sonó. Nadie contestó. Sergio dejó un mensaje de voz suplicante. 5 minutos después, recibió un mensaje de texto de Carlos. «Sergio, lo siento, no puedo. Estoy muy ocupado con los nuevos reportes de La Maestra Felina. Niégalo todo, amigo. Suerte». La llamada nunca llegó. Lo intentó con Sofía, la esposa de un político, a quien le había conseguido tratos exclusivos. «Sofía, soy Sergio. Tengo una emergencia. Necesito un contacto en el gobierno, alguien que pueda ver mi caso». El mensaje de voz que dejó se encontró con un silencio total. Su mensaje de texto fue respondido por: «Lo siento, Sergio. No puedo comprometerme con eso. Mis asuntos son delicados. Lo del blog es muy fuerte». Clara, por su parte, intentó contactar a sus amigas, influencers, esas con las que compartía fotos de viajes lujosos y bolsos de diseñador. Llamó a Victoria, la más cercana. «Vicky, estoy en un lío. Mis redes, mi marca, todo se está cayendo. Necesito que me ayudes a desmentir todo, a publicar algo de apoyo. Eres mi mejor amiga». Victoria le envió un breve mensaje.
Lo siento, Clara. No puedo meterme en eso. Tengo mi propia marca que cuidar. Lo que pasó con tu madre es muy delicado. Clara se quedó mirando la pantalla, incrédula. Lo mismo con Andrea, otra influencer. Ay, Clara. Mi manager me dijo que no me relacione contigo por ahora. Tu reputación... Lo siento mucho. La historia de tu madre es viral. Lo de la maestra felina es un bombazo. Tomás y Patricia también experimentaron el mismo aislamiento. Las invitaciones a cenas y eventos sociales cesaron. Sus mensajes a los grupos de WhatsApp de sus círculos sociales se quedaban sin respuesta. Aquellos que sí respondían lo hacían con evasivas vagas o excusas transparentes. Estamos muy ocupados. Un imprevisto. Mejor dejamos eso para otro momento. Nadie quería asociarse con ellos. Eran tóxicos. Se dieron cuenta, con una amargura que les quemaba el alma, de que su estatus social era un castillo de naipes construido sobre el dinero y la influencia que creían tener. No los querían a ellos. Querían lo que su dinero podía comprar: exclusividad, acceso, validación. Ahora que el dinero se había esfumado, y con él la ilusión de su éxito, eran parias. Nadie quería ser visto con ellos, nadie quería prestarles ayuda. La risa de sus amigos en la inauguración de la galería, esa misma que había celebrado su falsa fortuna, ahora se había convertido en un silencio glacial. La soledad los envolvió, una soledad profunda y desoladora. Miraban el uno al otro, Sergio a Tomás, Clara a Patricia, y no veían apoyo, sino el reflejo de su propia desesperación. Eran náufragos en una isla desierta, y se estaban devorando entre sí. La era de la socialización superficial había terminado. Comenzaba la era del ostracismo total. El golpe mediático fue orquestado con la precisión de un felino cazando a su presa. No hubo gritos ni escándalos sensacionalistas baratos, sino una implacable exposición de la verdad, cada pieza de evidencia presentada con la pulcritud de un informe forense, imposible de refutar. La explosión comenzó en los medios digitales y en los foros de felinología de élite. Un renombrado portal de noticias de investigación, conocido por su rigor, publicó un extenso artículo titulado «La loca de los gatos y la ingratitud de una familia. Cómo la criadora felina más codiciada fue humillada por sus propios hijos». El artículo no era solo texto. Venía acompañado de pruebas irrefutables. Se incluyeron grabaciones de audio nítidas y escalofriantes. Entre ellas, la conversación que tuve cuando creyeron que no los escuchaba, donde Patricia decía: «El olor a gato es insoportable», y Sergio añadía: «Cuando ella ya no esté, esta casa la vendemos por un dineral». También se citaban las frases más condenatorias de la humillación pública en la inauguración de la galería. La voz de Sergio, burlesca, anunciando: «Gracias, mamá, por entender la importancia de la modernidad y la higiene». Un aplauso para Pilar, la que nos ha ayudado a limpiar el camino de lo pasado, por fin sin ese olor a gato. La risa cruel de Tomás resonaba en el audio. «Y lo bueno es que ahora ya no tendrás que preocuparte por tus gatos de raza rara. El arte y los negocios lo hacen todo. Por fin una vida digna para ti». Pero eso no fue todo. Se publicaron capturas de pantalla de extractos bancarios que mostraban las grandes sumas de dinero transferidas desde mi cuenta Mount a las suyas, con fechas y montos precisos para sus proyectos fraudulentos. Junto a ellas, fotografías de los lujosos coches que se habían comprado, los costosos viajes que publicaban en redes sociales, sus despilfarros en ropa y joyas. La contradicción entre mi modesta vida y su ostentación, financiada en gran parte por mí, era flagrante y nauseabunda. El artículo también revelaba el secreto de mi vida. Describía mi trabajo como criadora de gatos de élite.
Mi década de investigación genética para desarrollar la raza lunar, hipoalergénica y exclusiva. La ironía era palpable. Mis hijos habían despreciado mis experimentos extraños y el olor a gato mientras yo manejaba un negocio multimillonario. Una imagen mía, en mi criadero, con guantes y una bata de laboratorio, sosteniendo un gatito de la raza lunar, contrastaba con las fotos de ellos, sonrientes, con copas de champán, y una pequeña etiqueta debajo que decía: «Los hijos de la ingratitud». También se publicaron testimonios de casas reales y celebridades alabando la calidad y exclusividad de mis gatos. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Los principales medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, la recogieron. Cadenas de televisión, periódicos de tirada nacional, emisoras de radio, todos hablaban del caso Pilar Domínguez y la maestra felina desvelada. Mi nombre, antes desconocido para el gran público, se convirtió en sinónimo de dignidad, paciencia y justicia. El hashtag Justicia para Pilar y la maestra felina se hicieron tendencia mundial. La historia de la madre humillada que resultó ser una genio criadora y una millonaria secreta conmovió a millones. Los comentarios en línea eran un torrente de indignación y apoyo. El golpe era irreversible. Sus vidas, antes privadas y protegidas por una fachada de respetabilidad, ahora estaban expuestas al escrutinio público, desnudas ante el juicio implacable de la sociedad. La explosión mediática fue solo el principio. La reacción de la sociedad no tardó en llegar, un tsunami de indignación que los arrolló por completo. Sus perfiles en redes sociales, antes vitrinas de su vida lujosa y supuestos éxitos, se transformaron en campos de batalla. Los comentarios de odio y desprecio se contaban por miles. Una avalancha incesante de condena moral. Hijos ingratos, parásitos que chupan la sangre de su propia madre y la llaman loca de los gatos y apestosa. Deberían avergonzarse de existir. Escribía un usuario, su mensaje replicado miles de veces. Así es como tratan a una mujer que dedicó su vida a ellos. Asco. Espero que todo lo que les ha dado se les vuelva en contra. ¡Qué karma más merecido!, comentaba otro, adjuntando un meme de un cerdo con traje y la cara de Sergio. La criadora de gatos que vale millones. ¡Qué ironía! Mientras ellos compraban coches de lujo y estafaban con sus startups de humo, ella creaba las razas más exclusivas del mundo. Y la llamaban vieja y peculiar. ¡Qué basura de gente!, exclamaba un tercero, compartiendo capturas de pantalla de los artículos y los audios. Imágenes de Sergio y Clara con sus coches de lujo se volvieron virales, pero con leyendas que los tildaban de hijos de la ingratitud y los parásitos felinos. Cada foto de sus viajes y fiestas era ahora un lienzo para el juicio público. No importaba lo que publicaran, cualquier intento de defensa era ahogado por la marea de repudio. Algunos usuarios incluso crearon cuentas falsas para ellos y publicaban mensajes paródicos que exacerbaban aún más la indignación. Sus antiguos amigos y colegas, los mismos que antes los adulaban, ahora se apresuraban a renegar públicamente de ellos. Varios publicaron declaraciones en sus propias redes sociales, distanciándose de Sergio y Clara. Estoy consternado y profundamente decepcionado por el comportamiento de Sergio Domínguez, escribió un socio de negocios con el que Sergio había compartido proyectos. Mi empresa condena enérgicamente este tipo de conducta. Siempre hemos valorado la ética y la integridad. Lamentamos cualquier asociación pasada con el señor Domínguez. Nuestros pensamientos están con la brillante doña Pilar. Una examiga de Clara, una influencer de moda y estilo de vida, publicó una historia de Instagram con un fondo negro y el texto: a veces descubres la verdadera naturaleza de las personas. Es triste, pero necesario cortar lazos con quienes no comparten tus valores de respeto y lealtad.
Mi apoyo total es incondicional a doña Pilar Domínguez, una verdadera inspiración y la verdadera maestra felina. Un sinfín de figuras públicas con las que habían posado en alfombras rojas o cenas benéficas. Ahora se desmarcaban con prisa, como si fueran una plaga. El aislamiento social era total. No solo habían perdido su dinero y sus trabajos, sino también su reputación y su lugar en la sociedad. Eran parias, objetos de desprecio público. Ya no podían salir sin ser reconocidos y recibir miradas de odio o comentarios despectivos. Los pocos intentos de defenderse en línea solo empeoraban la situación, haciendo que la gente los acusara de no tener remordimiento. La humillación era constante, pública y brutal. La sociedad había emitido su veredicto y era despiadado. El teléfono sonó en el pequeño y decrépito apartamento que ahora compartían Sergio, Clara, Tomás y Patricia. El número era desconocido, pero el presentimiento en el aire denso y viciado de la habitación les dijo que era ella. Sergio dudó, pero Clara, desesperada, le arrebató el teléfono y contestó. ¿Sí? Sergio, Clara, soy yo, su madre, Pilar. Su voz, al otro lado de la línea, era de una calma gélida que les produjo escalofríos. No había ni rastro de la fragilidad o la tristeza que ellos conocían. Su tono era plano, sin emoción, pero cargado de una autoridad implacable. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Nos destruiste. ¿Por qué? ¿Qué te hemos hecho?», gritó Clara, el pánico y la rabia luchando por el control de su voz. «Mimi, por favor, esto es una locura. Podemos hablarlo, arreglarlo. No tiene por qué ser así. Somos tu familia», suplicó Sergio, sus palabras atropelladas por la histeria. Detrás de él, Tomás y Patricia asintieron desesperados. Hubo una breve pausa al otro lado. Luego, la voz de mi madre, Pilar, se alzó, clara y resonante. «Estoy dispuesta a escucharles, a discutir cómo resolver esto, como dices, Sergio. Pero no será a escondidas, no más susurros en la oscuridad. Quiero que la verdad salga a la luz, de una vez por todas. Quiero que el mundo vea la cara de la familia que tanto valoran». Un nudo se formó en sus estómagos. ¿Qué significaba eso? ¿Resolverlo? ¿Públicamente? «Los cito mañana al mediodía», continuó Pilar, sin dejar espacio para objeciones. «En la Avenida de la Fama, número 7. Es el edificio el estudio principal del programa Grandes Revelaciones. Vengan ustedes 4. Sergio, Clara, Tomás y Patricia. No lleguen tarde». «Pero, ¿qué clase de reunión es esa? ¿Por qué allí?», preguntó Sergio sintiendo una punzada de ansiedad. El estudio de Grandes Revelaciones era conocido por sus programas de entrevistas más escandalosos y sus conferencias de prensa de alto perfil. «Es un lugar neutral», respondió mi madre, su voz impenetrable. «Y un lugar donde podemos hablar con la honestidad que se requiere, donde no haya malentendidos, y donde la verdad tenga espacio para respirar. Espero que estén listos para ello. Es su última oportunidad». Y con eso, colgó. El silencio de la línea telefónica era ensordecedor. Se miraron los 4, con los rostros pálidos. ¿Última oportunidad? ¿Resolución? ¿En un lugar tan público? La desesperación se aferró a una brizna de esperanza. Tal vez mamá quería perdonarlos. Tal vez había recapacitado. Tal vez esto era una farsa para hacerlos sentir mal antes de ofrecerles una salida. La mente humana es capaz de los autoengaños más complejos cuando se enfrenta a la ruina. Se aferraron a esa pequeña luz, sin saber que la invitación no era a una reunión, sino a su propia ejecución televisada en vivo. La trampa estaba puesta, y ellos, ciegos y desesperados, caminaban directamente hacia ella. El taxi destartalado nos dejó frente al imponente edificio de cristal de Grandes Revelaciones,
en la Avenida de la Fama. Era una estructura moderna, pulcra y brillante, que contrastaba brutalmente con nuestras ropas arrugadas y nuestros rostros ojerosos. Sergio, Clara, Tomás y Patricia nos miramos, una mezcla de terror y una diminuta, irracional esperanza en nuestros rostros. ¿Están seguros de esto?, murmuró Patricia ajustándose el nudo de su corbata gastada. ¿Y si es otra de sus trampas? ¿Qué otra opción tenemos, Patricia?, respondió Tomás, la voz áspera. Mamá dijo que era nuestra última oportunidad. Debe querer reconciliarnos, en el fondo. Ya nos ha hecho sufrir bastante. Quizás solo quiere que le pidamos disculpas en vivo y nos perdone. Sergio asintió, pálido. Sí, mamá no es tan cruel. Nos ama. Solo quiere que suframos un poco antes de perdonarnos. Y así quizás nos dé algo de dinero para empezar de nuevo. Empujamos las pesadas puertas automáticas. El interior estaba iluminado por una luz brillante y artificial. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el vestíbulo pulcro. Caminamos por un pasillo, y al girar una esquina, nos encontramos de golpe con la realidad. Un enorme estudio de televisión se extendía frente a nosotros, bañado por potentes focos. No había una mesa de reuniones, no había un espacio íntimo. En cambio, filas y filas de asientos se extendían hasta el fondo, y ya estaban ocupados por una multitud. Cientos de personas nos observaban. Periodistas con cámaras, micrófonos, flashes que parpadeaban incesantemente. Había gente del público, con sus teléfonos levantados, grabando cada uno de nuestros movimientos. En el centro del escenario, un podio con varios micrófonos, y detrás, un enorme telón de fondo con el logo del programa. Grandes revelaciones, familiares. Y a un lado del podio, sentada en una elegante silla, con una expresión de serenidad absoluta, estaba nuestra madre, Pilar. Estaba impecable, vestida con un elegante traje de sastre de seda color esmeralda que nunca le habíamos visto. Su cabello blanco estaba recogido en un moño pulcro, y sus ojos, al vernos, no mostraron la menor pizca de sorpresa o emoción. Solo una fría, calculadora anticipación. El presentador del programa, un hombre carismático y famoso por sus entrevistas incisivas y su habilidad para desenterrar secretos, se nos acercó con una sonrisa educada, casi compasiva. Aquí están, los señores Domínguez y sus parejas. Bienvenidos a Grandes Revelaciones Familiares. Por favor, tomen asiento. Y señaló 4 sillas frente al podio, dispuestas para nosotros, como acusados. El shock fue devastador. Un trueno sordo estalló en nuestras cabezas. Nuestros rostros se contorsionaron de terror. La sangre se nos heló en las venas. Caímos en la cuenta. Esto no era una reunión familiar. Era un juicio público. Una ejecución televisada en vivo, con millones de espectadores. Una trampa elaborada con meticulosa crueldad. ¡No!, exclamó Sergio, intentando dar la vuelta y huir. Pero un par de hombres grandes, de aspecto discreto pero firme, que habíamos visto en la entrada, se movieron sutilmente, bloqueando nuestra retirada. Eran de seguridad del estudio. No había escapatoria. Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de pánico. «¡Nos ha engañado! Nos tendió una trampa». Tomás y Patricia estaban petrificados, sus caras blanquecinas, sus ojos desesperados buscando una salida. El público murmullaba, las cámaras destellaban, grabándolo todo. Nos empujaron suavemente hacia las sillas. Cada paso era una agonía. Nos sentamos, atrapados, expuestos. La humillación ya no era susurrada. Era proyectada en pantallas gigantes para que el mundo entero la viera. Y allí, sentada tranquilamente, con una expresión que no mostraba ni una pizca de arrepentimiento, estaba Pilar,
la mujer que habíamos subestimado y despreciado. Nuestra madre, la autora de nuestra ruina. El presentador tomó la palabra, y su voz, magnificada por los altavoces, nos hizo temblar. Damas y caballeros, bienvenidos a Grandes Revelaciones Familiares. Hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos de la sociedad. Una historia de ingratitud filial y de un triunfo silencioso. Hoy, la protagonista de esta historia, la incomparable Pilar Domínguez, ha aceptado sentarse con nosotros para contarnos su verdad. Doña Pilar, el escenario es suyo. Pilar se levantó. El silencio en la sala era sepulcral, tenso. Ella caminó con calma hacia el podio, su figura menuda irradiando una autoridad sorprendente. Sus ojos, al pasar por nosotros, se detuvieron un instante, fríos y sin compasión. Tomó los micrófonos y se aclaró la garganta. Su voz, clara y serena, llenó el estudio, cada palabra resonando con el peso de la verdad y la determinación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pilar Domínguez y soy criadora de gatos. O, como mis hijos me decían, la vieja loca de los gatos, la apestosa, la sin ambición. Una suave punzada de dolor se dibujó en la sala al oír su voz tan tranquila al relatar semejantes insultos. Ella continuó, sin alzar la voz, metódicamente, como una científica que presenta sus hallazgos más críticos. Durante más de 70 años, he vivido para mis hijos, Sergio y Clara. Los he amado con un amor incondicional, con el sacrificio que solo una madre puede entender. He trabajado sin descanso. He ahorrado cada céntimo, no para mí, sino para su futuro, para darles las oportunidades que yo no tuve. Se detuvo. Hizo un gesto hacia una pantalla gigante que se encendió detrás de ella, mostrando una foto de su modesta casa, su criadero improvisado, sus amados gatos. Esta era mi fortaleza. Allí, noche tras noche, sin ayuda, sin reconocimiento, no solo cuidaba a mis animales, investigaba genéticamente, desarrollaba linajes, creaba belleza. Mis hijos siempre se burlaron de ello, lo llamaron un pasatiempo inútil, una vergüenza. Querían vender mi casa para modernizarla y convertirla en una galería de arte para sus negocios de humo, por el olor a gato. La pantalla mostró entonces fotos de sus coches, de sus viajes, de sus vidas de derroche, contrastando con imágenes de Pilar en su modesto hogar, con sus manos en el trabajo, rodeada de sus felinos. Para ellos, continuó, su voz inmutable. Mis manos con algún rasguño y el olor a talco felino eran un símbolo de atraso. Mi amor por los animales, una excentricidad. Pero lo que no sabían, o no querían ver, es que mi pasatiempo era la base de una de las influencias más grandes en el mundo de la élite felina. Mis gatos de raza rara, de los que se burlaban, eran en realidad la exclusiva raza lunar, cuyos gatitos se venden por cientos de miles de dólares a la realeza y a celebridades de todo el mundo. Durante años he sido la criadora más codiciada y respetada del planeta, amasando una fortuna multimillonaria. Todo esto mientras ellos me veían como una simple loca de los gatos, sin ambición. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nosotros, sus hijos, nos quedamos boquiabiertos, incrédulos. Cientos de miles por cada gatito. ¿Nuestra madre? Todo este tiempo, mientras ellos me pedían dinero para sus proyectos infalibles. Y se mostró un extracto de mi cuenta bancaria con las transferencias que hice a Sergio y Clara. Mientras me humillaban públicamente, mientras planeaban internarme por mi salud mental y vender mi casa por vieja. Yo ya era una mujer inmensamente rica, una criadora y genetista reconocida a nivel mundial. Lo mantuve en secreto. ¿Por qué? Porque esperaba. Esperaba que algún día vieran más allá del dinero,
más allá de la superficialidad. Esperaba que me amaran por lo que soy, no por lo que podía darles. La pantalla cambió. Aparecieron las grabaciones de audio. Se escuchó la voz de Patricia diciendo: «El olor a gato es insoportable», la de Sergio. «Cuando ella ya no esté, esta casa la vendemos por un dineral. Y la de Tomás. Nuestra tecnología lo hace todo. ¿Para qué gatos de raza rara?». Se reprodujeron los fragmentos clave de la humillación en la inauguración de la galería. Mi madre escuchó los audios con una calma imperturbable. «Anoche», dijo Pilar, su voz un susurro cargado de peso. «En la celebración de su éxito, pagada en parte con mis ahorros y mi sacrificio, me humillaron públicamente. Me exhibieron como un objeto de burla, una reliquia vergonzante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había esperanza. No había amor, solo codicia. No había respeto, solo desprecio. En ese momento no sentí dolor. Sentí una claridad helada y decidí que la justicia debía prevalecer. Que esta madre, que dio todo, no sería más la víctima. Así que sí», continuó, su mirada ahora fija en nosotros. Sus hijos, pero a través de nosotros, hacia el público. Fui yo quien les cortó las alas financieras. Fui yo quien expuso sus fraudes y deshonestidad en sus trabajos. Fui yo quien filtró la verdad a los medios. No por venganza, sino por justicia. Para que el mundo vea la verdad. Para que entiendan que el respeto, la dignidad y el trabajo arduo son valores que no tienen precio. Y para que aprendan, de la manera más dura, que el amor de una madre no es un recurso inagotable que puedan saquear a su antojo. Su voz se alzó ligeramente. Ellos querían demoler mi casa y mis gatos para construir sus imperios de humo. Yo he demolido su mundo y sus reputaciones. Mis gatos, mi sabiduría, seguirán reinando. El suyo se ha quedado sin pedigrí. El público estalló en aplausos, algunos con lágrimas en los ojos. Pilar no sonreía. Su rostro era el de una ejecutora de justicia, fría, implacable, victoriosa. El presentador, visiblemente conmovido, giró hacia nosotros. «Señores Domínguez, la señora Pilar Domínguez ha presentado su versión de los hechos, con pruebas contundentes y una sinceridad desgarradora. Ahora es su turno. El público quiere escuchar su justificación. ¿Qué tienen que decir?». Nos tendió el micrófono. Sergio tomó el micrófono con manos temblorosas. Su rostro estaba lívido, sus ojos desenfocados. Pero esto es un malentendido. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros te queremos. Solo estábamos bromeando. Sí, era una broma. Y lo del dinero era una inversión. No era un regalo. Era para hacer crecer la propiedad. Para la familia. Su voz se quebró. Se volvió hacia el público. «Ella está loca. Siempre ha sido excéntrica. Con sus gatos y sus manías. Nosotros somos sus hijos. ¿Cómo puede hacer esto a su propia sangre?». Las palabras se atropellaban, incoherentes, desesperadas. Clara le arrebató el micrófono, sus ojos enrojecidos por el llanto. No de arrepentimiento, sino de rabia y autocompasión. Es que ella siempre fue así, una mártir, siempre haciéndose la víctima. Nosotros solo queríamos ayudarla a modernizarse, a tener una vida mejor. Nosotros somos exitosos. Ella es la que vive en el pasado. Y lo de los gatos. Nunca nos dijo que valían tanto. Si lo hubiéramos sabido». Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. La máscara de inocencia se le cayó. El público murmuró, indignado. Tomás, pálido y con la voz apenas audible, intentó una justificación. Nosotros solo queríamos lo mejor para ella. La veíamos sola, con esa casa que no le daba nada. No sabíamos que ella tenía esas cosas, esos contactos.
Patricia, la última en hablar, temblaba. La señora Pilar, ella siempre fue un poco distante. Nosotros solo queríamos acercarnos, y a veces la forma en que ella vivía no era lo que se espera de una madre de personas como nosotros. Queríamos que fuera más como nosotros, de negocios, moderna. Su frase final se perdió en el aire, torpe y vergonzosa. Las mentiras eran evidentes. Las excusas, patéticas. Sus voces, llenas de resentimiento y falta de remordimiento, resonaban en el estudio. El público en el estudio los abucheó abiertamente. Un silencio glacial y de desprecio absoluto se cernió sobre ellos cuando sus palabras se agotaron. Las cámaras se enfocaron en sus rostros desfigurados por el pánico y la humillación, mientras Pilar, sentada a un lado, los observaba con una calma imperturbable, su victoria absoluta. No había redención para ellos, solo la cruda realidad de su propia bajeza, expuesta al mundo. Varios meses después de aquella noche en el estudio de televisión, la realidad de mis hijos era un sombrío contraste con la vida de lujos que una vez llevaron. Ya no había coches deportivos ni apartamentos de lujo. Sergio trabajaba como limpiador en una clínica veterinaria. La ironía no se le escapaba. Cada vez que tenía que limpiar un arenero o barrer pelos de gato, sentía una punzada de humillación. Su sueldo apenas le alcanzaba para el alquiler de su pequeño apartamento de una habitación, en un barrio ruidoso y descuidado, que ahora compartía con Tomás, quien había encontrado trabajo como encargado en una perrera municipal, limpiando jaulas de perros, su antiguo smoking de gala reemplazado por un uniforme con manchas de barro. Los desayunos en cafeterías de lujo fueron reemplazados por café instantáneo y pan seco en cocinas minúsculas. Sus trajes de marca estaban guardados en el fondo del armario, empolvándose, mientras ellos vestían ropa barata y desgastada. Sergio, antes el CEO disruptivo, tenía el cabello despeinado y una barba descuidada, su mirada perdida. Tomás, que antes cerraba tratos multimillonarios, ahora recogía excrementos. Clara, por su parte, intentó sobrevivir trabajando como asistente en una tienda de mascotas, vendiendo pienso y juguetes. Sus antiguos seguidores la insultaban en cada publicación que intentaba hacer, y nadie compraba sus productos. Ella y Patricia habían tenido que mudarse a un pequeño apartamento en las afueras, donde el moho crecía en las esquinas y el ruido de los vecinos era constante. Patricia, que antes vivía de su imagen, ahora trabajaba como paseadora de perros. Sus manos, antes finas y cuidadas, agrietadas y enrojecidas por el frío y las correas. Las humillaciones cotidianas eran constantes. Sergio, en su trabajo, era reconocido por los clientes. «Miren, el hijo de la señora Pilar, el que se burlaba de su madre, la loca de los gatos. ¡Qué vergüenza!», le decían algunos, con una risa burlona, mientras le entregaban sus mascotas para el baño. Otros, al pasar por su puesto, murmuraban lo suficientemente alto para que él los oyera. ¿No es ese el que decía que el olor a gato era insoportable y ahora limpia baños de animales? Clara, al intentar vender sus productos, era reconocida por los amantes de los animales. «Ah, usted es la de la tele, la que decía que su madre era una vergüenza por sus gatos. No me interesa nada de lo que venda una persona así. Ni loca le compro algo». Las puertas se le cerraban en la cara. Sus tarjetas de crédito estaban canceladas. Sus deudas se acumulaban. La comida se había convertido en un lujo. Los pequeños placeres, en recuerdos lejanos. La vida que habían despreciado, la vida humilde de su madre, era ahora su propia realidad, pero sin la dignidad ni la pasión que ella le había puesto. Un día, Sergio y Clara se encontraron por casualidad en un autobús lleno de gente, ambos con sus respectivos uniformes de trabajo.
Desaliñados y con la mirada perdida, se sentaron lejos el uno del otro. La vergüenza les impidió hablar al principio. Se les notaba el cansancio, la derrota. El aislamiento social se había vuelto total, un muro invisible que los separaba del resto del mundo. Sus antiguos amigos no solo los habían repudiado públicamente, sino que ahora fingían no conocerlos, como si hubieran contraído una enfermedad contagiosa. Una tarde, mientras Sergio caminaba cabizbajo por una calle céntrica, tropezó con un grupo de sus antiguos compañeros de universidad, con quienes solía ir de fiesta y alardear de sus éxitos. Allí estaban Carlos, el inversor de renombre; Sofía, la ejecutiva de finanzas; y Manuel, el dueño de una cadena de restaurantes. Se reían, despreocupados, saliendo de un restaurante de lujo. Sergio se detuvo, esperando una mirada de reconocimiento, un gesto. Carlos lo vio. Sus ojos se encontraron por un instante. Carlos desvió la mirada rápidamente, fingiendo hablar por teléfono, mientras Sofía y Manuel se volvían de espaldas, sumergiéndose en una conversación animada, como si Sergio no existiera. Pasaron a su lado como si fuera aire, un fantasma. Poco después, Clara, sentada sola en una parada de autobús, vio pasar a sus ex-amigas influencers, Victoria y Andrea. Iban vestidas con ropa de diseñador, riendo mientras grababan un video para sus historias de Instagram. Clara levantó la mano para saludarlas, una punzada de nostalgia y desesperación. Victoria la miró de reojo. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su sonrisa no se movió. Aceleró el paso, arrastrando hacia Andrea, que ni siquiera se giró. Se alejaron, sus risas vacías flotando en el aire. Clara bajó la mano lentamente, sintiendo el peso de su soledad. Esa noche, Sergio y Clara hablaron por teléfono, sus voces llenas de desesperación. «Nadie nos mira», dijo Sergio. «Nadie nos habla. Es como si fuéramos invisibles, o peor, como si fuéramos una plaga. La gente nos abuchea en la calle, nos toma fotos, nos grita, «Maestra felina». «Es horrible, Sergio», respondió Clara, su voz temblorosa. «Ya nadie contesta mis mensajes. Nadie se arriesga a una foto conmigo. Dicen que mi nombre es tóxico. Ya no tenemos amigos, solo deudas y vergüenza. La gente nos mira como si fuéramos monstruos». La conciencia les golpeó con la fuerza de un martillo. Todas esas amistades, todas esas relaciones superficiales, estaban construidas sobre la arena de su falso estatus y su dinero. No los valoraban por quienes eran, sino por lo que tenían, por el brillo que emanaba de su supuesta riqueza. Ahora que el brillo se había desvanecido, no quedaba nada. La soledad era un pozo sin fondo, un eco constante de su propia ingratitud. Se dieron cuenta de que siempre habían sido valorados por su billetera, no por su carácter, y ahora la billetera estaba vacía, y el carácter expuesto. Eran parias, despojados de todo, y la soledad era su única compañera. Varios años después, el mundo era un lugar diferente, y yo, Pilar Domínguez, me encontraba en la cima de un éxito que trascendía con creces cualquier fortuna material. Mi historia, la de la loca de los gatos, humillada que se alzó como un fénix felino, se había convertido en un fenómeno global. Ya no era solo una criadora, era una personalidad mediática, una filántropa, un icono de estilo y fuerza para millones de mujeres y hombres en todo el mundo. Mi vida ahora estaba dedicada a mi verdadera pasión y a una nueva misión. Mis gatitos de la raza lunar, antes objeto de burla, ahora eran el estándar de lujo y exclusividad en el mundo de los felinos de élite. Mis programas de cría y mis conocimientos genéticos habían revolucionado la felinología moderna. Las patentes y registros que Emilio había gestionado con tanta pericia eran una fuente inagotable de recursos.
Fundé la Fundación Pilar Domínguez para el Bienestar Felino y la Dignidad de la Familia, una organización que financiaba refugios para animales abandonados, promovía la cría responsable y brindaba apoyo legal y psicológico a víctimas de abuso familiar y maltrato. Mi casa, mi amado hogar, se había transformado en un centro de investigación felina de vanguardia, un santuario para genetistas y amantes de los animales de todo el mundo. El terreno que mis hijos quisieron vender para construir una galería de arte era ahora un extenso parque de recreo y un hospital de última generación para felinos, un monumento a la resiliencia y al amor por los animales. Escribí un libro de memorias, El ronroneo del Fénix, mi vida entre gatos y verdades, que se convirtió en un éxito de ventas mundial, traducido a decenas de idiomas. Mis conferencias, en auditorios llenos, eran inspiradoras lecciones sobre la perseverancia, la integridad y el poder de la autodignidad. Vestía con elegancia, con prendas que reflejaban mi sobriedad y mi fortaleza interior, siempre con un pequeño broche de un gatito siamés de ojos azules en mi solapa. Mi rostro, antes marcado por la preocupación, irradiaba ahora una paz y una determinación inquebrantables. La historia termina en una noche de gala, en un majestuoso auditorio en Ginebra. Estaba recibiendo el Premio Global a la innovación en felinología y responsabilidad social, un reconocimiento conjunto por mi trabajo en genética felina y por mi labor filantrópica. Las luces del escenario me cegaban ligeramente, pero sentía la energía de la multitud, un murmullo de admiración y respeto. Emilio, mi fiel Emilio, estaba en primera fila, con una sonrisa de orgullo. Subí al podio, mi figura menuda proyectando una sombra gigante. Celeste, mi gata fundadora de la raza lunar, un hermoso ejemplar adulto de pelaje sedoso y ojos azules, que sostenía en mis brazos, era la esencia misma de mi triunfo. Tomé el micrófono y mi voz, ahora potente y segura, resonó en el auditorio. «Buenas noches a todos», comencé, mi mirada recorriendo los rostros expectantes. Mi casa, mi vida entre gatos, no era solo un lugar. Era mi santuario, mi laboratorio y mi alma. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en lujos efímeros, ni en el tamaño de una empresa, ni en la cantidad de seguidores en redes sociales. Se mide en la pasión que uno cultiva, en la dignidad que uno defiende y en el autorrespeto que uno protege con celo. Hice una pausa, mi voz cargada de la autoridad que me había costado décadas forjar. He aprendido que la verdadera fortaleza reside en defenderse, en levantarse cuando aquellos que deberían amarte más intentan arrancarte las raíces, intentan demoler tu esencia, intentan encerrarte en un asilo de la soledad y la mediocridad. Me quisieron pisotear, silenciar, borrar. Querían borrar mi hogar y a mis gatos, que para ellos eran solo animales apestosos y trabajo de locos. No sabían que en esos animales apestosos residía una revolución, y en ese trabajo de locos, un imperio de conocimiento y un amor inquebrantable. No hay perdón para la traición que viene de la propia sangre, cuando esa traición es repetida y consciente. No hay reconciliación posible con quienes solo ven un valor monetario en las personas y en la vida misma. Solo hay un camino, el de la justicia, el de las consecuencias. Cada acción tiene su respuesta, cada ronroneo, si es cultivado con amor y perseverancia, un día florecerá, a veces con una influencia tan grande que disipa cualquier sombra. La fortaleza del amor incondicional es un recordatorio de que la verdad, como un gato que siempre cae de pie, siempre encuentra la manera de salir a la luz, de ronronear fuerte y de prosperar. Terminé mi discurso, levantando a Celeste en mis brazos, su ronroneo suave llenando el escenario de significado. Este premio no es solo mío. Es para todos los amantes de los animales que se niegan a que sus pasiones sean ignoradas.
para aquellos que defienden su dignidad, para quienes entienden que el verdadero tesoro reside en lo que uno es, no en lo que uno tiene. La victoria no es la venganza, es la libertad. La libertad de ser uno mismo, sin cadenas, sin miedo, y con una luz que brilla desde lo más profundo de nuestro ser. El aplauso fue atronador, una ovación de pie que duró varios minutos. No había lágrimas en mis ojos, solo una profunda satisfacción. Había ganado. No había perdón, no había reconciliación, solo el triunfo. Un triunfo total, incondicional y merecido. Mis gatos seguían reinando, y yo con ellos, llenando el mundo con la fuerza de mi propia verdad.